Xavi, me ha encantado la entrevista con Rodolfo Pastore, hablando y profundizando en el estrés, y vamos a dedicar ahora unos minutos a destacar las ideas principales, las lecciones que aprendemos durante esta entrevista. ¿Qué destacarías tú para empezar? ¿Qué idea quieres destacar? Bueno, la idea principal que quiero destacar es que te veo un poco estresado, con lo cual me alegro de que te haya ido muy bien este vídeo de Rodolfo. A mí lo que me gusta más de Rodolfo es que tiene un enfoque muy práctico. Ha estado con 1.400 pacientes de estrés, con lo cual tiene una larga trayectoria y tiene este enfoque holístico. Él se define como psico-neuro-inmuno-endocrinólogo, que quiere decir que, según él, en el estrés hay 4 sistemas que están profundamente conectados: el psicológico, el neurológico, el inmunológico y el endocrino. Y que un fallo en alguno de los sistemas afecta a los otros sistemas. Por ejemplo, si te discutes en una comida, te va a caer mal la comida. O si estás bajo de defensas, te enfadarás con el vecino, ¿no? Y entonces tiene este enfoque muy holístico, y después también tiene esta idea, que no sé qué te ha parecido a ti también, que yo la verdad es que siempre tendía a ver el estrés en negativo, ¿no? Y él nos habla de la diferencia del eustrés y el distrés. No sé si lo has podido seguir y qué te ha parecido. Sí, sí, yo creo que es una idea fundamental de base, entender que el estrés por sí es bueno, y esta es la parte del eustrés, que tiene una utilidad clara para la supervivencia, y el distrés es la parte mala. Y yo también después él habla del estrés agudo, que sería el bueno, y el crónico, que sería el malo. El agudo es el de cuando viene un león, pues rápidamente se genera ese estrés, se genera esa alerta para poder salir huyendo, o sea, para huir o para esconderse o para lo que sea, reaccionar a esa amenaza. Y ese estrés, lógicamente, es bueno porque nos salva y nos permite sobrevivir. Pero claro, el estrés crónico, ese no es bueno. Y es ese estrés repetido de amenazas que posiblemente no son reales o las percibimos con una intensidad que nos hacen más mal que bien, como por ejemplo pues ir cada día a trabajar sintiendo la presión del cliente o que le tengo que entregar tal cosa al cliente, y ese estrés continuo se va acumulando, se transforma en estrés crónico y después tiene Fíjate que él lo muchas dice, el problema no son los hechos, situaciones o eventos, es la interpretación que hacemos de los mismos, y entonces diferencia entre cargas e interpretaciones subjetivas. Las cargas como cargas objetivas, si muertes, divorcios, trabajo, dinero, soledad, cosas realmente objetivas, y las interpretaciones subjetivas de las mismas, ¿no? Y nos dice, no veas leones donde no los hay, ¿eh? Y ahí es donde reside el estrés, ¿no? Hay el distrés, ¿no? No el eustrés. Él también habla mucho de cambio, David. No sé si también te has quedado con eso, ¿no? El cambio como el disparador del estrés, y ese paso de la zona de confort a la zona de cambio, y entre medio la zona de aprendizaje, que es donde se produce el estrés, ¿no? Y por tanto, que el estrés suele venir en momentos de cambio. No sé, ¿con qué ideas te has quedado tú más, David? Sí, para mí hay un punto muy interesante que me ha hecho pensar, y es la diferencia entre dolor y sufrimiento. Todo esto relacionado con el estrés, pero el dolor es algo que no es evitable, o sea, es evitable, puedes no ponerte en situaciones de dolor, pero cuando tienes dolor porque alguien te clava un cuchillo, por decir algo, o te haces daño en un dedo, eso es dolor y eso pues lo vas a tener. Pero en cambio, el sufrimiento consecuencia de esta herida, eso sí que puedes decidir no tenerlo o puedes cambiarlo, porque si tú te pones a pensar, ostras, ahora no podré tocar el piano o no podré tocar la guitarra, ahora no podré ir a hacer natación, ahora la gente me verá con el dedo, etcétera, etcétera, etcétera. Uno puede empezar con un diálogo mental, que ese sería el sufrimiento, que eso sí que es evitable. Por lo tanto, claramente hay una parte que depende de nosotros, de cómo afrontamos las situaciones. Quizás el golpe, la emoción inicial, el dolor va a estar ahí, pero después del sufrimiento posterior, ahí tenemos mucho donde incidir o escoger. Y fíjate que en estas interpretaciones él distingue mucho, me ha gustado, los diferentes tipos de personalidades, ¿no? Y habla de la personalidad tipo A, que son los de mecha corta,
y que son los que tienden a estresarse mucho porque reaccionan de una manera muy rápida a todo lo que les pasa, o los de tipo D, que son más los introvertidos, ¿no? Los tipo A hacen mucho el anger out y los tipo D hacen mucho el anger in, ¿no? Y después habla también, que es muy interesante, y lo relaciona con los tipos también, que vincula mucho el estrés a la diferencia entre las expectativas y la realidad, ¿no? Hablé mucho de las diferencias entre las expectativas y la realidad y la distancia como el factor clave del estrés, ¿no? Las personas que anticipan 500 desgracias son personas que están siempre en las expectativas. Y después la realidad, ellos probablemente les pase una de las 500 desgracias, ¿no? Pero han estado 499 veces en distrés, ¿no? Y solo una en eustrés que haya verdaderamente valido la pena, ¿no? Entonces, ¿cómo reducir esa distancia entre expectativas y realidad, sobre todo en función del tipo de personalidad que tienes, ¿no, David? Sí, y ahí para mí la reflexión es que hay una parte genética que nos condiciona y cada uno de nosotros somos distintos y yo observando a mi alrededor, pues uno ve personas más nerviosas, más inquietas, que se estresan con más facilidad y claro, ahí están las personalidades, distintas personalidades y algunos de nosotros tenemos la mala suerte que tenemos más tendencia y más propensión al estrés y bueno, pues lo tienen más difícil lidiar con el día a día, ¿no? Por lo tanto, claro, la personalidad te va a condicionar mucho a cómo vives la vida. Yo tengo que confesar que tengo la suerte de que me es muy difícil estresarme y me considero un afortunado genético, ¿no? En este sentido. Él habla mucho en esto que dices, David, de las emociones destructivas y, es decir, cuando se te genera el distrés, hay un periodo que le llama el periodo refractario, ¿no? Que es ese rato en donde estás enganchado, ¿no? Y cómo tenemos que intentar salir de ahí pronto para cualquier decisión que tomemos al respecto, hacerlo desde la claridad. Es decir, no nos conviene ni a nosotros, ni sobre todo si estamos con pareja o con amigos o en el trabajo, tomar decisiones en el momento del periodo refractario. Tenemos que salir de ahí y conseguir claridad y a partir de ahí poder tomar decisiones. Y es verdad que hay gente, por ejemplo, los de mecha corta, tienen más periodo refractario. Y probablemente tú, que eres más mindfulness, tienes más posibilidad de salir de ahí más prontito, ¿no? Sí, efectivamente, este periodo refractario requiere de lo que se ha dicho toda la vida, de respirar profundo, de contar hasta 10, de dejar que la emoción pase, porque dura unos pocos segundos y entonces ya tendremos un poquito más de claridad o de tranquilidad para poder responder. Y a mí esto, él quizás no lo comenta directamente en la entrevista, pero me trae a la mente situaciones en las que cuando ves la persona alterada, le quieres dar incluso una lección de vida, ¿no? De cómo puede ser que llegues tarde, no ves que deberías llegar temprano porque no sé qué. Y, uy, no, primero deja que la emoción pase antes de dar lecciones de vida a tu pareja, a tu hijo o a quien sea. Dejemos que las emociones pasen, ese momento refractario pase y después ya hablaremos tranquilamente sobre qué podemos aprender o qué podemos hacer distinto. Es que si no dejas que pase, él habla, me encanta la metáfora que utiliza de el ventilador, ¿no? Que entonces esas emociones negativas o destructivas no acaban de pasar, se hacen repetitivas y entonces generan un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo tampoco pasa si no es capaz de salir de ahí, genera afecta al temperamento y finalmente afecta a la personalidad y puedes entrar en depresión y puedes entrar en un montón de cosas y es un ciclo ventilador que si no eres capaz de pararlo, pues cada vez se va reforzando y retroalimentando. Y lo que era una situación de estrés puntual, de por la mañana que te has levantado, te encuentras al cabo de unos meses con una depresión profunda, ¿no? Y se ha ido generando este ventilador, ¿no? Y no hemos sido capaces de parar este ventilador.
Sí, para mí aquí hay una recomendación por su parte muy concreta y es poder romper o poder parar ese ventilador. Y una de las maneras que a veces nos encontramos es hablando de aquello que nos ha ido mal, ¿no? Hemos tenido un problema, que se nos ha pinchado la rueda, la rueda del coche o que nos han cortado conduciendo, lo que sea. Ha sucedido una situación que nos ha generado ese estrés, pero después llegamos a casa y se lo contamos a la pareja. Después vamos con los amigos y se lo contamos a los amigos. Y estamos escogiendo, casi sin darnos cuenta, escogiendo volver a hablar de eso, volver a generar esa emoción y volver a seguir dándole vueltas y vueltas y vueltas a ese Correcto. ventilador, y eso al final del día pues nos ha calado. Cuando solo depende de nosotros, es decir, me ha pasado eso, vale, ¿merece la pena seguir hablando de ello? Hay veces que sí, porque hay cosas a pulir ahí o a aclarar y una conversación te puede ayudar a aclarar, pero muchas otras veces es, no, ya no necesito contárselo a nadie, porque lo único que me llevará es a volver a revivir eso, que solo me traerá dolor o sufrimiento. Por lo tanto, paso página y me centro en otras cosas, ¿no? Fíjate que él, cuando habla de las salidas del estrés, yo me he quedado con 5 ideas muy rápidas. La primera es la de cambiar amenazas por desafíos. Mm. Es decir, reconvertir la idea de... Y él habla del cambio de GPS cerebral. De hecho, su libro se titula Cambio de GPS cerebral y la idea básica es cambio aquello que percibo como una amenaza, como un desafío. Después habla mucho del mindfulness y de esta regla de los 0,28 segundos, que es básicamente lo que hemos dicho de entrar en claridad y salir del periodo refractario, pero eso no te soluciona el problema. Entonces, él trabaja mucho con el enfoque cognitivo-conductual, en donde reformula todo lo que hay dentro de esa situación que te ha generado estrés para cambiar las creencias, repensar las creencias y hacer todo el proceso de reprogramación de creencias, ¿no? Y al final habla de amor y compasión, y el último componente que habla es de motivación y hábitos, ¿no? Y cómo solo sales de las situaciones de estrés cuando tienes mucha motivación y cuando eres capaz de generar hábitos. ¿Tú con qué te has quedado, David, en todo este proceso de lidiar con el estrés? Sí, claro, aquí lo interesante es eso, ver cómo salimos, ¿no? Hemos hablado un poquito de, o él habla durante la entrevista de qué lo genera y cómo nos metemos ahí, pero sobre todo es qué podemos hacer para salir. Yo una idea principal es aquello que yo digo, matar al bicho cuando es pequeño. Es decir, si somos capaces de identificar el estrés cuando está en estado muy inicial, una situación de que él pone el ejemplo de que pienso que mi pareja me está engañando y me está siendo infiel, bueno, pues si yo dejo que este pensamiento, con la emoción que viene a continuación, dejo que este pensamiento esté ahí durante semanas y semanas y meses y meses y meses, pues obviamente esto se irá calando muy adentro. Si yo soy capaz de abordarlo y ponerle freno mucho antes, a la semana o a las 2 semanas de tenerlo, pues mucho mejor. Por lo tanto, el bicho, cuando es pequeño, ahí es el momento más fácil de Sí, atacarlo. y ahí me ha gustado mucho con el ejemplo este que pone de la fidelidad o de la persona que tiene celos, ¿no? Que en el fondo lo que te dice él es, no hay que pensar que, oye, mi pareja no me engaña, ¿no? Sino que lo que hay que evolucionar es a un pensamiento razonable, de decir, oye, no nos podemos poner ni ser tontos, ni entrar en obsesiones y entrar en un pensamiento razonable y decir, oye, en el caso de que me engañara, que es improbable, tampoco se acaba el mundo, y entonces haría esto, haría lo otro, y entonces vas como reprogramando toda esta narrativa que te está generando estrés para aterrizarla a un pensamiento más razonable o más aterrizado. Sí, sí, no, no, efectivamente. Es un tema de creencias y me gusta mucho que esta es la principal estrategia que él tiene para salir del estrés, que es este, ¿cómo lo llama? Un diálogo, un relato equilibrado. Relato equilibrado es la palabra Relato equilibrado, exacto. que él utiliza, ¿no? En lugar de estar pensando, mi mujer me es infiel, mi mujer me es infiel, esto va a ser un desastre, mi mujer me es infiel, que está basado en una creencia. Y creencia es porque no sabes seguro que tu mujer te es infiel. No es un hecho, sino es una creencia, pero puedes estar ahí en ese bucle o puedes tener un relato más equilibrado de parece que igual es posible que mi mujer me sea infiel, aunque no lo sé seguro, y aunque me esté siendo infiel, bueno, tampoco es el fin del mundo, porque, etcétera, etcétera. Puedes añadirle ahí
toda la realidad o todos los matices que te generan un relato más equilibrado y eso te hacen, por lo tanto, percibir la situación de una manera distinta y no tan estresante. Y yo, por último, quizás la última idea que destaco es que hay veces que sí que hay que abordar el problema, no solo un tema de creencias y de cómo me reprogramo y de cómo tengo un relato más equilibrado, sino hay veces él dice hay que actuar y hay 4 vías principales de actuación que él apunta. Una, y estas son las que siempre conocemos, una es enfrentarse a la situación, oye, pues tengo que ir a hablar con el jefe o tengo que ir a hablar con mi mujer, ¿no? Otra es el huir, es decir, el no hacer nada, me callo, me voy y como si no hubiera pasado y lo digiero yo como puedo. Y otra manera es pedir ayuda. Depende de la situación, pues quizás tengo que pedir ayuda a un terapeuta o a un amigo o a quien sea para solucionar el tema. Quizás la cuarta, que está relacionada con el huir, sería el aceptar la situación. Es decir, mira, esto a mí no me va bien, esto no es lo ideal, pero lo acepto porque es parte de mi vida, sea cual sea el ejemplo, ¿no? Lo acepto, la Y aceptación. esto, David, y para terminar un poco volviendo al principio, con este planteamiento muy holístico, integral de los 4 sistemas, ¿no? Él fundamentalmente habla del sistema psicológico, y todo esto forma parte del sistema psicológico, pero tampoco es reacio a, en un momento dado, dar una medicina para algo inmunológico o para algo que tengas en el segundo cerebro, que él dice, ¿no? En el tal, es decir, ahí hay un planteamiento integrativo que quizás hay que empezar, él me ha gustado mucho y quizá con esto cerramos, David, que dice, no hay que ir a los signos o los síntomas, sino hay que ir a las causas, ¿no? Y quizá hay que empezar también por lo psicológico, pero no hay que descartar complementarlo también con otros enfoques de los otros sistemas, el neurológico, el inmunológico y el endocrino, ¿no? Y esa idea me ha gustado mucho. En fin, David. Mira, Xavi, déjame lanzar una última reflexión o idea que él ponía, porque sí, efectivamente, uniéndolo a lo que tú decías, dice, el único medicamento que no duele o que no tiene efectos secundarios es aquel que no se toma. Si no lo tomas, seguro que no hay efectos secundarios, ¿no? Pero quizás debería haber empezado con esto porque me ha notado las distintas, y hay muchas, la lista posiblemente es más larga, pero hablamos de estrés como algo, como concepto, como algo general, pero ¿en qué en qué se traslada esto a nivel de cuerpo? Y él habla de ansiedad, de ataques de pánico, de pensamientos de muerte, de miedo, fibromialgia, que mi madre tenía fibromialgia, que es dolor muscular continuo, de colon inflamable, y él habla ahí de, no sé cómo dice, de ir al baño antes de un examen, porque se te irrita el colon y estás nervioso y vas al baño, de infarto de corazón, porque se eleva el riesgo, de caída del cabello, de insomnio, de psoriasis o manchas en la piel, y mi mujer tenía psoriasis, tengo que decir que es antes de conocerme, o sea que el estrés no se lo genere yo, aunque... Ahora ya lo tiene multiplicado por 10. Exacto. Por lo tanto, muchas consecuencias de ese estrés en nuestro cuerpo y por eso, y para ya cerrar, si te parece, por eso digo, me ha parecido una entrevista muy relevante en la que podemos sacar muchas conclusiones, incluso algunas prácticas de las que hemos señalado que nos pueden ayudar en nuestro día a día. Muy bien, David. Sí, un Pues nada, placer. un placer y a por la próxima entrevista para seguir sacando lecciones y aprendizajes. Un abrazo. Chao, un abrazo.